todo. Me voy a Milei con estas declaraciones que hacía el presidente en el Día de las Militancias y la portavoz, Gabriela Cheruti, ¿no? ¿Por qué al presidente Alberto Fernández le interesa subir al ring a Macri por un lado, a Pero Macri, a Javier Milei en el Día de las Militancias? Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí. Yo entiendo que tenemos que dejarnos llevar más por los hechos que por las cosas que se dicen o que se publican, digamos, ¿no? La verdad es que el presidente está convocando al diálogo, está convocando a las diferentes fuerzas políticas. Ayer en su discurso marcó, cuando hablamos de posturas antidemocráticas o autoritarias, nos estamos refiriendo específicamente a quienes siguen al señor Milei, que han demostrado tener una cantidad de prácticas muy ligadas en algunos casos con los peores momentos de la historia de la humanidad, digamos. Entonces ahí tenemos un límite sin duda, y eso lo ha marcado ayer el presidente en su discurso. Claro, y que tampoco respeta a los que piensa distinto. Es muy interesante las 3 barbaridades que dice el presidente en el acto. La primera, ¿cuál de todas? Porque creo que dijo más de 3. No, es que en esa frase mete 3 barbaridades. La primera es que se quede encerrado. ¿Cómo le gusta encerrar a la gente? O sea, te gusta encerrar a la gente. O sea, hay un mecanismo por el cual... En la pandemia ya no me exacto, que es una forma de manejar el poder, ¿no? Que es encerrar gente. Sí. Digo, es bastante, psicológicamente bastante complicado ese tema. Lo otro que dijo, que también es otra barbaridad, es que dijo que yo, digamos, y los que estamos en la Libertad Avanza, defendemos en algún sentido el terrorismo de Estado. Yo le tendría que explicar al señor presidente que trate de investigar más cómo es mi pensamiento, porque si yo filosóficamente soy anarcocapitalista, eso quiere decir que yo detesto el Estado, que odio el Estado, que considero al Estado como el enemigo y que es, digamos, lo que yo intento hacer metiéndome dentro del sistema para pelear contra el status quo, es ir contra ese tamaño del Estado. Y la realidad es que solamente puede haber terrorismo de Estado si hay Estado. Entonces, en el mundo, digamos, por el cual, digamos, o sea, yo sueño idílicamente que no hay Estado, eso no puede existir. Es decir, una contradicción en sus términos. O sea, es bastante precario el argumento. Y el otro argumento también lamentable es cuando dice que estamos en contra de la diversidad. Habría que contarle que 2 de las instituciones más importantes del capitalismo tienen que ver con lo que se llama la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo parte del hecho de entender que cada uno de nosotros, y gracias al Creador somos todos distintos, entonces cada uno nos podemos especializar en algo distinto, eso nos hace más productivo y nos vemos forzados a cooperar socialmente en los intercambios. ¿Por qué? Porque como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas, es decir, vos podrías odiarme a mí, pero si yo tengo que comprar el bien que vos producís, me vas a tratar bien. ¿Sabes por qué? Porque si no vas a la quiebra. Entonces, justamente, bueno, ¿Pero por qué te sube el ring? ¿Por qué te sube el ring en el Día de las Militancias, que se supone que era un día para ellos? Bueno, porque para también, hablarle a la hinchada, pero ¿por qué te sube el ring a vos? Te metió con Macri, ¿no? Con ellos no hablamos. Bueno, con Macri puede ser, pero con Milei no. Hay 2 Y cuestiones. el encerrado lo volví a recordar ahora, porque con el tape me había olvidado que la palabra era encerrado. Hay 2 cuestiones. Una es que yo creo que ellos no desconocen cómo se está dando un reverdecer de las ideas liberales en todo el mundo. Todo el mundo hay un despertar. Luego de la pandemia la gente empezó a volver a entender el valor de la libertad. Y en algunos lugares donde se cometieron abusos, como en el caso argentino, eso tiene más fuerza. Entonces, vos tenés la expresión en Chile, tenés la expresión en Estados Unidos, cuando, digamos, lo que impulsaba a Trump, tenés lo que estamos haciendo los liberales aquí, sí, tienes, digamos, con otras facetas lo que está haciendo el caso de Bolsonaro, es decir, o lo que es el caso de Vox en España, porque ¿cuál es el eje común de todo lo que yo te estoy mencionando? Decidimos plantarnos de frente a la izquierda. Es decir, eso que era el Foro de San Pablo y cuyo objetivo era la Unión Soviética Latinoamericana y que ahora están en el Grupo Puebla, bueno, nosotros decidimos ponernos frente a ese grupo que quiere ir contra la libertad y que trata de impulsar el avance del socialismo, que
a los fines prácticos siempre termina en ¿qué? En sistemas totalitarios que terminan hambreando a la gente. El candidato, el amigo del presidente Ominami, que lo asesora o lo asesoraba en campaña, sacó el 7% de votos en Chile. Y la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? hay que tener ¿Qué pasó cuidado. en Chile? Y los dichos de Bielsa, ¿no? Con el supuesto futuro no presidente de Chile. Los dichos de Bielsa, yo lo conozco a Rafael, es un tipo intelectualmente brillante, Sí, pero nadie lo discute, la pero frase es el embajador. deplorable, Claro. la frase es condenable. Es tan malo como lo que hicieron Lustó y Malcorra durante el gobierno de Macri. Recordá que tanto Lustó como Malcorra hicieron algo imperdonable, que es jugarse por uno. Ellos se jugaron por Hillary Clinton. A punto acordás tal. de la foto? Me No, acuerdo. a punto tal el caso de Malcorra. Después de terminada la elección, lamento que los estadounidenses se hayan perdido semejante posibilidad de tener una presidente como Hillary Clinton. O sea, Bueno, yo me acuerdo que le hice la entrevista a Mauricio Macri cuando era candidato a presidente. Le pregunté por Donald Trump y dijo, ese es un chiflado, olvídate, no va a ganar, ¿no? Como también, ponele. bueno, por eso. y, Entonces, después, bueno. eso, si vos sabemos. practicás la diplomacia, eso no se hace. Sí. Es decir, así como debería haber sido echada Malcorra en ese momento y desplazado Lustó, esto implica que, digamos, yo lo estimo mucho a Rafael, pero lo que acaba de decir es una aberración y tiene que ser desplazado del cargo. Es decir, digamos, es muy bueno el debate entre ideológico, pero semejante error, listo, digo, vos estás representando al país, está fuera. Entonces, eso... Igual viste que este gobierno dice no hay que meterse con lo que pasa en otros países, salvo cuando es Venezuela. No, bueno, está bien, pero digo, ¿sabés lo que tienen pasa? esa doble vara todo el tiempo. No, ¿viste? No se meten, pero se meten. Se meten con Brasil, se meten con ¿sabés lo que Chile, pasa? Que con para que Uruguay. el mal... O con Uruguay. ¿viste? ¿Sabés lo que pasa, Viviana? Que para que el mal triunfe, solo basta con que los justos no intervengan. Entonces, cuando vos no condenás esos regímenes asesinos, el problema es que vos terminás siendo cómplice. Esa es la parte que, digamos, está funcionando mal. Es decir, si vos no condenás, terminás siendo cómplice. Entonces, pero volviendo al tema, ¿por qué el presidente Te sube al ring? me sube al ring? Por un lado, porque están viendo esto con preocupación. De hecho, fíjate que todos dicen que soy peligroso y todas esas cosas. Sí, claramente soy peligroso. Soy peligroso para esta manga de chorros. Porque yo vengo para dinamitar el status quo. Es decir, de hecho, las cosas que yo quiero hacer ponen en jaque el status quo. Hay un punto muy interesante que señala en algún momento Jorge. Dice, no, bueno, cuando dijo que me quería provocar, dice, bueno, pero es el lugar del diálogo. Bueno, es que, y esto además lo voy a ligar con algo que dijo Campolongo, Carlos, ¿sí? Y que dijiste vos, y creo que está relacionado. Desde mi punto de vista, esto es mi opinión personal, puedo estar equivocado, la crisis de Argentina es moral. Es decir, hay un problema con el conjunto de valores morales que abraza la sociedad. Y ese problema moral se traduce en un conjunto de instituciones. Y ese conjunto de instituciones, dado los valores morales que estamos abrazando, nos estamos hundiendo porque somos cada vez más pobres. Pensá que el decil más alto de la distribución del ingreso en Argentina, ¿sabes cuánto gana en promedio? $500. Un lavacopa en Estados Unidos, 1.500. Está todo dicho, ¿no? No hay nada que agregar. Bien. Entonces, cuando Jorge me plantea el tema del diálogo, yo puedo dialogar, digamos, si vos querés, ¿en qué sentido? Respetando los valores morales. Es decir, cuando yo digo, mi planteo para la política es de índole moral. ¿Qué quiero decir esto? Como heredero de Locke, ¿no? Digamos, en la tradición liberal, ¿cuáles son los 3 derechos que reconocemos? El derecho a la vida, el derecho a la libertad y al derecho de propiedad. Es decir, nunca vamos a ir contra esos 3 derechos, ¿sí? Los 2 primeros reales, el tercero adquirido. Jamás vamos a subir impuestos, jamás vamos a crear nuevos impuestos. Entonces, vos fíjate, ya la propia discusión del presupuesto tiene una connotación moral.
yo no te voy a aprobar un presupuesto que tenga déficit fiscal. ¿Por qué? Porque es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos tenés un déficit hay que financiarlo. ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Con deuda? Esto quiere decir que vos le vas a estar cargando la cuenta de la fiesta a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos y a las distintas generaciones que vengan atrás. ¿No te parece que es injusto? ¿Me comprendés? Es como que Carlos, no sé, hoy quiere irse de fiesta y, digamos, le pase, digamos, la cuenta a sus hijos, a sus nietos. Dios, sería inmoral, ¿no? Bueno, la deuda es eso, es inmoral. Es pasarle la cuenta a alguien que quizás ni siquiera nació, que no vota. O sea, es un espanto. Punto 1. Punto 2, lo podés financiar con emisión monetaria. Si vos lo financiás con emisión monetaria, eso genera inflación. O sea, el señoriaje genera inflación cuando excede la demanda de dinero. ¿Cuál es la consecuencia de que vos generes inflación? Son dos muy negativas. Una es que distorsiona el funcionamiento del sistema de precios. Al distorsionar el funcionamiento del sistema de precios, el sistema asigna mal, destruye capital, crea capital que no tiene que crear, con lo cual termina penalizando el crecimiento económico. Y lo otro, que es más grave, termina siendo un impuesto regresivo que le pega con más fuerza, entre 25 y 30 veces, a los que menos tienen. Por lo tanto, es absolutamente inmoral también. Pero eso no termina ahí. ¿Qué pasa si te quiero subir los impuestos? También es inmoral. Porque vos hiciste tu vida, construiste tu negocio y ahora vengo y te manoteo tu ¿Cómo plata. nos defendemos de eso? Ahora el envase, la ley de envase, Bueno, que otro es un disparate. afano, nos dijo la Hacha el otro día, otro Exacto, disparate. digamos, es como si le subáis... A ver, todo el mundo se queja del IVA, digamos, la Cámara se quiere apropiar de 3 puntos más de IVA. Es como si metieras 3 puntos más de IVA y se lo quieren gastar en estas cositas del medio ambiente que son fuertemente discutibles. Hay un gran curro ahí, ¿no? No, ¿a vos qué te parece? Digamos, si no, ¿cómo explicás que pasen al... El problema, digamos, de que esta agenda tomó mucho relevante. Pero ¿cómo no seguimos porque, bancando que sigan ¿sabes haciendo curro con la nuestra? Cuando Trump les cortó el financiamiento de 2.000 palos y ahí te apareció esta chica con esas cosas, digamos, con muy pocos conocimientos, pero hablando en el foro central del WEF, ¿viste? Una cosa, digo, hay gente que no se da cuenta de eso, que hay negocio, que hay tongo. Es políticamente incorrecto, ya lo sabés, ¿no? No, ya lo sé, pero ¿sabés lo que pasa? Mira, ¿sabés cuál es mi consigna? Primero los datos. Podemos ir a cualquiera de estas cosas. Primero los datos, no sé, ¿querés discutir cambio climático? Yo te lo discuto. ¿Sabes qué? Miro 420.000 años de historia del planeta Tierra. ¿Sabes qué? Hubo 5 picos de altas temperaturas. ¿Sabes qué? El actual es el de temperatura más baja. Si miro la historia en los últimos 10.000 años, o sea, adentro de este pico de calor, tengo la temperatura más baja. ¿De qué fuente es eso? Petit 2001 Petit, ¿qué es? No sé qué. es un compilador de todos estos materiales. De hecho, fíjate que subí, creo que ayer, el gráfico de cómo va evolucionando el clima a lo largo de la historia del planeta Tierra. El problema del mal llamado medio ambiente, porque es ambiente, no es el clima solamente. Pero, pará. Y vos parecería que no, no querés discutir nada. pero no, ¿Sí? puedo ir. A ver. Sí, puedes ir. Claro. Porque, digamos, se supone que eso, digamos, la emisión de dióxido de carbono genera calor y entonces se derriten los polos y nos van a inundar. ¿Sabés que la medición en la Antártida de temperatura de los últimos 6 meses fue la más baja de los últimos 40 años? Pero vos podés decir, no, bueno, pero es un dato puntual. Bueno, ¿sabés qué? Volvieron a medir la superficie polar ártica. Es la más grande de los últimos 15 años y creciendo. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo más, Viviana. Podrían igual arrancar con el riachuelo, que es un asco, ¿no? Hace años. En los últimos... La verdad que, digamos, todo el curro nos saca aquí de todo lado, pero el riachuelo obvio. huele a lo peor, es pero una te voy a porquería. pasar, ahora te voy a Digo, pasar. vaya por el riachuelo, yo la pongo. Te voy a dar Riachuelo. algunos datos más. En los últimos Mirá si la gente 50 puede años... bañarse en un río con este calor En de los últimos 50 años... Todo quieren ambicioso, todo grande con la nuestra. ¿Viste el riachuelo? Claro. Déjense de joder. En los últimos 50 años los ¿Y cómo psicólogos gastan además con le presupuestos? pifiaron 12 veces. Ya habían, por ejemplo, pronosticado que el planeta se iba a congelar, o sea, con lo cual, o sea, tienen un track record muy malo y estas metodologías que en realidad proyectan con precios fijos, eso hace que no incorpore el progreso tecnológico, el comportamiento humano, o sea, la asignación de recursos, las decisiones tecnológicas. Entonces,
por eso terminan fallando siempre. Yo estoy acostumbrado a ver esto. Estos errores, el primero que metió un error así calamitoso fue Malthus, el otro segundo error calamitoso y espantoso fue el Club de Roma. ¿Sabes lo que decía el Club de Roma? A fines de la década de 60 decía, mirá, toda la economía funciona con combustibles fósiles. Si nosotros seguimos consumiendo combustibles fósiles a esta velocidad, en el año 2000, ¿sí?, nos vamos a quedar sin combustibles fósiles, no vamos a poder producir, va a haber una gran escasez de hambre y vamos a terminar muriéndonos todos y van a quedar solamente 1.000 millones de seres humanos. ¿Sabes cuántas personas había en el planeta Tierra en el año 2000? 6.150 millones de personas. ¿Sabes cuántas viven hoy? 7.800 millones de personas. Dale, viven errando, porque tienen un problema metodológico que no incorporan la acción humana, no incorporan el sistema de precios, no incorporan la tecnología. ¿Y cómo va a dar? Mal. Igual, ¿sabes qué pienso? ¿Sabes qué pienso? Que tiene que ver también con lo que hablábamos al comienzo y lo que decía Carlos. Yo no puedo dejar de pensar en la imagen que pusimos al comienzo, que es que hay un 50% de gente que es pobre y que hay un montón de chicos que no comen. Entonces, mezclas eso con que ya no le crees a nadie. Porque yo no solo no le creo a Alberto Fernández, que es el presidente, yo ya no le creo a casi nadie, a ningún político, a ningún estadista, no le creo a nadie. Para mí es estamos viviendo en una mentira tan grande. Te complemento dos cosas con lo que estás diciendo, que tienes razón. Entonces, la verdad que me desmoraliza. Hayek en este momento se levantaría la tumba y te diría, Viviana, tenés razón. Te voy a dar dos elementos. Mira, te paso los datos. Pobreza es 40%, pero si vos corregís por acceso al agua potable, por acceso a la luz y a la electricidad y al gas, la pobreza es 55%. Buen punto. Porque va a salir algún salame a pegarte, porque te va a decir que el número... No, igual a mí me da exactamente lo mismo. Después, tenemos 11% de pobres, o sea, 5 millones de argentinos, de indigentes, que no le alcanzan para comer, significa eso. Ahora, sucede que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. 5 millones de indigentes. Es imperdonable. Digo, esta gente, digamos, o sea, son criminales, son genocidas. Entonces, ¿y por qué? Es que, pero, digo que Hayek se levantaría la tumba para darte la razón, que esto es muy importante, al menos para mí. Digo yo que lo cito a Hayek en televisión. ¿Sabes lo que decía Hayek? Que, por ejemplo, la función que tenía el economista era dejarle en claro a los políticos todas las cosas que ellos creen que pueden hacer y que no pueden hacer. Y que cuando las quieren hacer, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Que es lo que vos estás diciendo. Ya vamos a Jacobo. Pensé que pensaba, porque María Julia murió y había prometido que ella iba a meterse en el riachuelo. Toda una cosa. Venimos escuchando mentiras desde que nacimos. Los pescaditos. Claro, a mí yo ya no creo en ninguna. Pero ¿sabés qué pienso? ¿Conociste Turquía? No, Turquía no. Yo estuve en Turquía, ¿sí? Y estuve en un hotel que daba al Bósforo. ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando vos vas al Bósforo es de un color azulado hermoso. Bueno, ese estaba todo podrido. Mirá lo que pudo hacer el progreso tecnológico, limpiarlo. Porque esto es muy interesante, porque todo lo que habla de la cuestión climática y todo son súper progres. Ahora, alguien se puso a pensar que esta defensa que hacen, solo tenemos un planeta y todas esas cosas que dicen que son muy cómicas, alguien se puso a pensar que las generaciones futuras van a tener muchísimo más recursos que nosotros, porque si vos mirás la historia de la humanidad y tenés cómo ha explotado la cantidad de recursos, el PBI per cápita en lo que es el siglo XIX y siglo XX se multiplicó por 9,4 veces. O sea, quiere decir que vos le estás sacando recursos a generaciones más pobres para dársela a tipos que van a tener más recursos. O sea, no les cierran por ningún lado, son un blef. Yo siento que es como esto que comentábamos de ayer y hoy, ¿no? Hay como una especie de lento genocidio, ¿no? Porque digo, los temas de agenda son el aborto, la eutanasia. La verdad que con tantos pibes que se cagan de hambre, no solo en Argentina, en el mundo, pero yo hablo de Argentina, chicos desnutridos, toda la guita que nos sacan. Y tampoco estamos tan seguros de si realmente la ponen donde la tienen que poner y la llevan. Claro que no. Entonces, claramente claro no. Que no. Y te mienten y te dicen que ganan cuando pierden. Digo, la verdad que es muy difícil vivir en este país hoy. No. 3 generaciones de planeros cuando han de ser a mi hijo el doctor. Digo, la verdad que te desmoralizan de todas las maneras posibles. Pero vos fíjate,
que de Y en vez vuelta... de dialogar, el presidente dice, con este no hablamos, con el otro tampoco, con este no me junto. Pero de vuelta, el punto es el mismo. Primero los datos. Primero los datos. A ver, fíjate esto. Debate. Cuando me toca estar en el debate. No digo, porque ahora salió el tema. Primero me acusaron de antivacunas. Yo nunca fui antivacunas. Yo Poneme siempre, la foto. o sea, yo nunca fui antivacunas. Yo siempre fui pro vacunas. ¿Sí? Y soy un fanático de la ciencia. Ahora, porque no digo lo que quieren escuchar, entonces soy antivacuna. No, muchachos, o sea, háganse cargo que mintieron y entonces ahora que aparezco que me estoy dando una vacuna, o sea, ustedes mintieron, no que yo, digamos, cambié. Primer punto. Pero ¿por qué digo Ahí esto? está, esta es la segunda dosis. Sí, eso es en la cancha de Vélez. Me estoy dando la segunda dosis. La primera dosis me la di en octubre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate esto, porque es interesante. Yo, ¿qué era lo que decía en el debate? Les digo, ¿ustedes están seguros de que la Sinopharm está en las 3 etapas, la etapa 3 que se cumplió? Me dicen, La fase sí, 3. la fase 3, no, la cumplimos. Sí, no, es mentira. O sea, yo tenía el dato, o sea, dentro de mi equipo hay un médico que es genetista, entonces yo sabía que no estaba cumplida la fase, porque cuando vos cumplís la fase 3 ya podés aplicarla en humanos, ¿sí? ¿Cuánto tarda en aprobarse un producto para la industria farmacéutica? 10 años mínimo. Bueno, ¿cuánto Mínimo. tiempo lleva este? No, re poco. 1 año y pico, ¿ok? ¿Me entendés? Vos no tenés suficiente evidencia empírica. Ese es el primer punto. Ahora, lo que yo siempre sostuve es, bueno, no podés obligar a nadie, no podés obligar a nadie. Cada individuo tiene que tomar una decisión analizando renta-riesgo. ¿Qué es lo mismo que dije en el debate? ¿Qué dije? Mis padres son grupo de riesgo. ¿Sabés qué hice? Me senté con ellos y le dije, ¿se dan la vacuna o se dan la vacuna? ¿Por qué? Porque si se equivocan se mueren. Así. Mi caso, la evaluación renta-riesgo era distinta. Para mí no había suficiente evidencia empírica. Una de las cosas que señalé, que no estaba aprobada para los chicos, y el irresponsable, que debería haber renunciado como consecuencia de esto de Fernán Quirós, tremendo chanta, al otro día salió a agredirme. Salió a agredirme Santoro, me agredió Vidal. Nadie se hizo cargo después que estaban vacunando a los pibes, ¿sí?, sin tener aprobada la fase 3 para chicos. ¿Me comprendés? O sea, un delito. Sin embargo, yo era el loquito. Al final, quien tuvo razón, el loquito. ¿Sí? Y no solo eso. Además, como si todo eso fuera poco, ¿sabes qué? Yo, a partir del 9 de diciembre, yo renuncio a mi trabajo en el sector privado. Que dicho sea de paso, estoy con licencia sin goce de sueldo, además. Para que nadie se le ocurra buscar alguna elucubración media rara. Entonces, directamente desde agosto, ahí no cobro un solo mango. No solo eso, sino que además, ahora renuncio, después en la Cámara yo no voy a cobrar mi dieta, yo la voy a sortear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no voy a tener ingresos por mi actividad como diputado, no tengo los ingresos del sector privado, que en realidad renuncio porque se me da la gana, para que no tener un problema de conflicto ético, ¿sí? O que alguien crea que yo puedo estar haciendo algo que va en contra de los intereses del pueblo argentino. Como Pero, diputado no podés tener los dos cargos. bueno, Salvo la docencia, como diputado tenés que renunciar a todo. Entonces, bueno, de hecho estoy renunciando a todo. De hecho, está bien. digamos, o sea, estoy sin goce de sueldo. ¿De qué vas a vivir, viejo? Entonces mi idea es vivir de dar las conferencias. Ahora, ¿me querés decir cómo hago para salir a Uruguay, a Estados Unidos, a Colombia, a Ecuador, a Chile, a todos los lugares donde yo tengo que ir a dar conferencias? Si no me dejan salir, digamos, no puedo entrar a otro lado si no tengo la vacuna. Tengo que hacer costo-beneficio, renta-riesgo. ¿Sabe qué? Si no me aplico la inyección, yo me muero de hambre. ¿Te la diste convencido o solo porque tenías que viajar? Yo tengo que hacer relación renta-riesgo. ¿Sabes que por algo, digamos, todavía no tiene... De vuelta, ¿cuánto tiempo lleva un producto de la industria farmacéutica? 10 años. ¿Cuánto tiene? ¿1 año y medio? Ok, todavía no tenés evidencia empírica suficiente. Lo que está aprobado es que está aprobado en condiciones de emergencia. ¿Sí? Ok, está aprobado en condiciones de emergencia. Si todo fuera tan seguro, ¿por qué hay entonces condiciones de indemnidad para los laboratorios? ¿Te das cuenta? Que todo no es
como te lo quieren vender. Lo que yo, digamos, postulo es que se le hable a la gente con la verdad, que se le diga la verdad y que las personas tomen las decisiones sabiendo los costos y beneficios que enfrentan. Pero vos no podés estar mintiéndole. ¿Con qué cara, digamos? O sea, que me venga a ver Leandro Santoro, la señora Miriam Bregman, la señora María Eugenia Vidal, el señor presidente de la Nación, digamos, el chanta de Fernán Quirós o la señora Carla Bisotti. Ahora, que me vengan a decir, porque, digamos, ellos son cómplices de haberle metido a chicos menores de edad vacunas sin que en ese momento tuvieran todos los niveles de aprobación. Entonces, ¿sabés lo que te contestaban? Porque eso también lo tengo. No, bueno, en realidad la ANMAT maneja confidencialmente la información con el gobierno chino. ¿Vos le pondrías algo a un hijo que está manejado en la confidencialidad de dos gobiernos, donde además uno encima es comunista y el otro, digamos, suspira comunismo? Dale. ¿Me comprendés la gravedad? ¿Qué pasó con tus seguidores cuando te diste la vacuna, cuando vieron las fotos? Se armó una revolución en las redes. Yo de hecho dije, bueno, vamos a hablar de esto, porque se generó además otra grieta que es vacuna antivacuna con gente que no es antivacuna, sino que dice esto que decís vos: tengo todas las vacunas, a mis hijos les di todas las vacunas, tengo derecho a pensar que una vacuna lleva un tiempo para ser probada. Es la evidencia empírica. Absolutamente, pero lo que te criticaba la gente en las redes hoy, que por eso yo dije que vamos a hablar del tema, era, bueno, si él sienten como que terminaste transando con darte la vacuna, porque si no, no podés, como que hay una dictadura sanitaria. Vení y y pagá las cuentas en mi casa. Claro. Digo, es muy fácil criticar, o sea, con el bolsillo ajeno. O sea, no voy a cobrar como diputado, no tengo trabajo en el sector privado porque renuncio. Digo, voy a vivir de conferencia, ¿no me dejas salir? Ah, no, me muero. Digo, tengo que tomar el riesgo porque la contracara, ¿cuál es? No sé, vivir del fruto del trabajo ajeno, eso no es lo mío. Robar no es lo mío. O sea, si yo voy a hacer una discusión moral, entonces, porque además, fíjate esto, está dándose todo este momento. La pregunta es, este reverdecer de las ideas liberales. Yo tengo, digamos, he presentado uno de mis libros en 20 países del mundo. Tengo la posibilidad de viajar por todos lados e ir a contar cómo yo veo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos voy a estar en Miami, en Nueva York y en Washington. ¿Sí? Digo, están las conferencias en Uruguay, en Colombia, en Chile, en Paraguay, ¿sí? En Ecuador, en España. ¡Ey! Digamos, estoy llevando las ideas por todos lados. No, me voy a quedar adentro porque en realidad, digamos, ¿Te da cagazo lo que te pusieron en el cuerpo que tampoco sabes bien qué es o no? Mira, en principio a mí no me generó ninguna reacción de ningún tipo. Ni la primera ni la segunda. ¿Te vas a dar la tercera? Y en realidad te diría, a mí me dieron la Sinopharm, que está hecha con la vieja metodología. Por lo tanto, mucho daño. Esa metodología ya está aprobada. Por lo tanto, no va a generar gran daño. En principio, pareciera eso. Aparte, de vuelta, los estudios que hay para la gente de mi edad están, digamos, o sea, aprobados en emergencia. Por lo tanto, en principio, ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hago con 0 ingresos? ¿Quién le da de comer a mis hijitos? ¿Quién paga los gastos? ¡Ey, dale! Es muy fácil opinar sobre el bolsillo ajeno. Pero en realidad, o sea, es eso. Pero de vuelta, yo siempre que sostuve decisión costo-beneficio. Ok, digo, me estás poniendo los costos tan altos que, bueno, tengo que tomar el riesgo. Es el mismo análisis que yo hacía con el tema de la pandemia, ¿no? La cuarentena cavernícola. Mirá, el tipo que vivía en las cavernas, ¿sabés qué? Afuera había unos bichos que eran peligrosísimos. Pero si se quedaba en la caverna, era seguro que se moría de hambre. ¿Me comprendés? Entonces el tipo que hacía ahí salía. Y se lo podía comer un bicho. Y sí. Y si no salía, se moría igual. Entonces tenía más chance. Es un problema de dominancia estocástica, se llama. Tengo más chance de vivir en ese escenario donde salgo, veo que puedo agarrar para comer, mientras que me corre algún bicho que me puede matar, o me quedo encerrado y me muero de hambre. ¿Qué fue lo que propuso Alberto?
encerrarnos a todos, nos dejó a todos sin Se quería en ingreso. la caverna, Alberto. Claro, Todavía encerrado. y creía que podíamos vivir con emisión monetaria. Imagínate este mundo, nadie produce nada, y él agarra alegremente, te tira desde un helicóptero los billetes. ¿Qué haces? ¿Dónde nos metemos los billetes? Javier, perdóname. Eso quiere decir una hiperinflación, ¿no? Sí, Javier, a claro. partir del 9 de diciembre, en el Congreso vos vas a tener 3 tipos de personas. Los que están dentro de lo que vos describías hace un rato como tu mundo equitativo moral y piensan igual a vos. Dentro de los que están dentro de ese mundo moral pero piensan diferente a vos, y los que están por fuera de esa moralidad que vos describías. ¿Qué haces con esos, con los que están afuera? Mira, Jorge, yo lo que voy a hacer es esto, y yo lo dije desde el primer momento. Voy a hacer un planteo moral. De vuelta, viene el presupuesto. Vos me decís, hay que acordar como sea con el fondo. No. De hecho, si vos tomás mi planteo es déficit, no. Si vos no tuvieras déficit, ni siquiera necesitas ir al Fondo Monetario Internacional porque los mercados te financiarían. Pero con el fondo muchísimo. hay que arreglar sí o sí. ¿Cuál sería el mejor arreglo con el fondo? No, es que... ¿Hace cuánto que estamos con el arreglo del No, fondo? está bien, Claro, pero el ¿cuál fondo. es el problema? No, pero acá el problema es distinto. Si vos haces lo que yo digo, ni siquiera necesitas el Fondo Monetario Internacional. Te van a financiar los mercados, ¿sí? Y el Fondo Monetario Internacional le cancelás de taquito, si fuera por eso. Es decir, no es el problema es el déficit. El problema no es la fuente de financiamiento, si son los bonos, sí o si son... ¿Por qué Guzmán no hace lo que vos decís que sería una buena solución? Porque Guzmán es parte del problema, no es parte de la solución. Guzmán te dice, no hay ajuste fiscal. Y de decir, loco, me estás subiendo los impuestos. Ah, no, pero el gasto no lo toqué. El tipo es un inmoral. Es un tipo que trabaja para los políticos chorros. Es decir, el gasto no se toca. ¿Qué es lo que está proponiendo Alberto Fernández? La solución del chorro es, no se toca el gasto público. Entonces, te voy al hueso, te pongo un impuesto nuevo, ¿sí? El del envasado. No solo eso, sino que además, ¿sí? Te saco subsidios al sector privado, digamos, y te subo los precios. Igual es re loco que terminamos de votar y nos suben los impuestos. Qué interesante, Es una ¿no? Digamos, guachada hay que contarle, Es digamos, increíble, a los que ¿no? votaron. Terminaste de votar y te empoman los digamos, impuestos. ¿te acordás que yo le dije en el debate, María Eugenia, gracias por darme la razón y que gané el debate de que hay que bajar los impuestos? Y le dije, ¿por qué no lo hace la Reta ahora? ¿Qué hizo la Reta? Ahora lo subió. Y encima vienen con la truchada esa de decirte, no, bueno, pero lo que en realidad estamos haciendo es ajustarlo por inflación. Y la BL, el automotor. Sí, claro, la patente y todo. Mentira. A ver, si vos no... A ver, el punto es este, es un juego de suma cero. Entonces, en realidad, el que está defendiendo ese ajuste por inflación está defendiendo que los ingresos los tenga la Reta, que los tenga Vidal y que te los saquen a vos del bolsillo. A esta gente le falta un poquito de lectura de Murray Rothbard. O sea, si leyera un poquito de Murray Rothbard serían menos burros. O sea, entenderían, ¿sí? Entenderían. Campolongo se está riendo. Bueno, Entenderían. porque lo he leído, Entenderían, Es un poquito ¿sí? duro, que lo importante es cuánto te termina sacando el Estado. ¿Te saca más? Listo. O sea, ¿cómo era el equilibrio? Si vos le estás ajustando por inflación los impuestos, ¿va a recaudar más? Sí. ¿A quién se lo sacó? Del sector privado. Listo. Manga de mentirosos, le mintieron a toda la sociedad, se disfrazaron por liberales y sin embargo siguen siendo los mismos socialdemócratas de siempre que les gusta meterle la mano en el bolsillo a los porteños. Javier, Sí. Alberto Fernández te subió al ring el otro día, la oposición ya te había subido con antelación, te sacaron el banquito, ahora estás arriba del ring, no te queda otra que pelear. Encantado la vida. Aparte, que lo digo acá. Alberto, si querés, te agarro en un debate mano a mano. Pero te debato como se debata en serio, no con chicanas. Argumento contra argumento hasta que uno se quede sin argumento. ¿Te animás? ¿Ves posible un triunvirato para el 2023? Bullrich, Macri, Milei. No contesto preguntas bipolares. A ver, ¿qué es lo que veo yo? Yo creo que la política a la Argentina le debe un reordenamiento ideológico. Yo creo que por un lado deberían estar los colectivistas y por otro lado deberían estar los si vos querés, individualistas, los liberales o que abrazamos la idea de la libertad. Como se sienta más cómodo, yo digo, en eso no tengo problema. Para mí, ¿quiénes son los colectivistas? La Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Ahí mismo estaría la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que los radicales. Para mí ahí mismo también estaría las Palomas de Juntos por el Cambio.
Sí, Larreta. ¿Por qué? Porque es un socialdemócrata con fuerte voluntad de intervenir, de meterle la mano en el bolsillo a la gente. Es decir, no es muy distinto al kirchnerista Larreta, es igual. La única diferencia es que tiene buenos modales y tiene una linda coraza que lo protege. Pero cuando lo sacás un poquito, lo llenan de dedos, porque es un desastre. O sea, es kirchnerismo de buenos modales. Bueno, perdón, el día de las elecciones, Larreta no permitió que Patricia Bullrich hablara y que Pichetto subiera al escenario. Bueno, no es un dato menor. Mirá qué interesante. No es un dato Mirá, menor. esto es muy interesante. Por eso lo que vos después estás a diciendo. decirle que no ganaron por una diferencia tan importante. Por eso esto es importante. Y después estaría que la izquierda inviable. ¿Sí? Eso para mí es el ala peronismo, colectivista. ¿dónde lo pones? Ahora viene, estimado bueno, Carlos. porque ¿Qué ansiedad esos son todos. tienen? Digamos, está, el peronismo, digamos, o sea, que es el kirchnerismo, digamos. Sí. Bueno, ok, sí que, ya lo sé. Y del otro lado, ¿qué quedaría? Quedarían, obviamente, los liberales clásicos, los minarquistas, los liberales libertarios. Quedarían también los paleolibertarios, que también se los llama conservadores. Y ahora viene lo jugoso. Estaría el peronismo federal, el peronismo republicano, el menemismo y obviamente los halcones Juntos por el Cambio. Porque lo que yo veo como problema es que yo miro, por ejemplo, la alianza. Se juntaron todos para ganarle al peronismo. O sea, electoralmente fueron exitosos. ¿Cómo fue el gobierno? Un desastre. Después armaron Cambiemos para ganarle al peronismo de vuelta. Electoralmente fueron exitosos. Sí, se le ganó. ¿Cuál es el punto? Gobernando fue un desastre. Entonces la sensación hace falta. O sea, hace falta. Entonces, ¿Querés que lo saquemos a la reta? No, Pareces digamos, Alberto o sea, con vos, se va a dejalo. caer solito, se Dejalo. cae solito. No llega. Tu sueño de pibe no lo vas a cumplir. Ya ¿Por te qué lo no? aviso. ¿No va a ser presidente la No, reta? no lo va a hacer. ¿Quién va a ser? Porque, digamos, hay otras, digamos, por cómo está, digamos, hoy la estructura política, tarde o temprano se cae. Pero bueno, eso es otro problema. Entonces, Ya lo meto a Julio Bárbaro en esta polémica. Sí, podemos volver a donde sí, estábamos. volvé. Si te acordás, porque yo me olvidé. Bueno, entonces yo estaba diciendo que... Entonces a uno le quedó la sensación que solamente podía gobernar el peronismo. El peronismo se juntó con cosas muy heterogéneas que se llevaban muy mal y ganó. ¿Y cómo es el gobierno? Un desastre. Entonces, desde mi interpretación, desde mi punto de vista, ya no es un problema si son o no son peronistas los que gobiernan. Para mí, el problema es que vos llegás, haces una alianza electoral en la cual ganás, pero ¿cuál es el problema? El problema es que llegás sin mandato. ¿Vos te imaginás que, suponete, mirá si yo hiciera una alianza con gente de pensamiento de izquierda y cuando quiero bajar los impuestos o quiero bajar el gasto público, digamos, me dinamitan todo? Es decir, es el mismo motivo por el cual, por ejemplo, yo jamás sería ministro de Economía de un tipo como Larreta. Pero Spert sí. Bueno, digamos, será cuestión de expertos. Eso fue lo que dijo el otro Bueno, día. yo ni de casualidad sería ministro de Economía de Larreta. ¿Por qué? Porque lo primero, bueno, jamás me lo va a proponer porque sabe que yo no transo. Ese es el primer punto. Pero el segundo Spert, punto, sí. No sé, digamos, o sea, yo hablo, digamos, No, pero bueno, Spert de es mi como tu vínculo, aliado, tu digamos, socio político, ¿no? mi ¿Qué es? vínculo, digamos, o ¿Qué sea, es Spert? de lo que opino ¿Qué de la son Larreta. con Ahora Spert? contesto. Sí, dale. No, pero espera, lo ¿serías otro ministro de es, Economía? no, ¿Serías ministro de Economía de Milei? Pará. Porque ahí tenemos un... Pará. Y el otro punto que sería no menor, es que cuando vos haces, como no está en mi sintonía ideológica, de hecho para mí es un colectivista, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos empieces a tomar las políticas que tenés que tomar, en cuanto le bajen medio punto las encuestas, la imagen le va a agarrar un ataque, se va a poner nervioso y va a decir, no, Chalo, y tráeme ahora uno, digamos, de estos heterodoxos que rompen todo. Para, Spert dijo el otro día que él, si Larreta se lo propone, podría ser su ministro de Economía. Bueno, es decisión de él. No, ¿lo hablaron con Spert? No, ¿Cómo se llevan con Spert? bien. Es un bien frío, ¿no? No, ¿por qué? No Pero sé. mirá que él no quiere dinamitar el Banco Central. por Pregunto, ejemplo. van a Dijo hacer un bloque acá, único, la ¿no? otra vez, No, pero, a dice ver. que no es el momento, No, que pero no. a ver, pero vamos por partes. A ver, yo, digamos, o sea, como liberal, yo tengo Anárquico. Está bien, eso es mi filosofía. Después la vida real, o sea, yo filosóficamente soy anarcocapitalista, en la vida real soy minarquista, o sea, creo en el Estado gendarme de corto plazo y que la tecnología puede llevarnos al anarcocapitalismo. Eso, filosóficamente. José Luis es un liberal clásico.
Entonces, digamos, él está más alineado a la escuela de Chicago, yo estoy más alineado con la escuela austríaca. ¿Sí? Ahora, la verdad que en el punto de partida que tenemos un montón para hacer, y la verdad es que José Luis, o sea, si por ejemplo, él no eliminaría el Banco Central, ok, es el punto de vista de él, yo lo eliminaría, ok, digamos, esos debates en el liberalismo existen. O sea que no sería tu ministro de Economía si vos sos presidente. Experto. Y pondría. Lo pondrías. Está bien, pero digamos, o sea. Hay grieta en el partido. No hay grieta. En la libertad. ¿Pero por qué? Está bien, ¿Por qué está decís bien, pero grieta? no lo pondría como Julio No. Bárbaro, hay grieta. Julio, hasta acá. ¿Cómo lo ves? Primero, cuando Alberto... ¿Por qué quieren pelear a los No, amigos? mentira, era un yo, mira, chiste. cuando Alberto confronta con vos, lo hace por tu segunda diputada, Por que es una Victoria. persona que... A quien banco enormemente, y les cuento algo. No sé si lo sabías, pero le hackearon la página. Sí, a ver, Sí, hagamos una cosa, porque bueno. justo introdujo en el tema Perdón, Julio Bárbaro. le hackearon la página, Pongamos es el una tape, locura. pongamos el tape cuando se lo preguntamos a Victoria Villarruel y ya lo conversamos con Julio Bárbaro, por favor, dale. Primero, desde el momento en que yo soy elegida con Javier Milei en una lista por el voto democrático y que digan que yo no puedo asumir por tener... ¿Por qué te dicen eso? Porque defiendo a las víctimas del terrorismo, porque defiendo a todos aquellos ciudadanos que han sido secuestrados, asesinados, heridos, que les pusieron bombas en sus casas, los montoneros y el ERP. Y toda esa gente quedó impune de sus crímenes y todas esas víctimas que integraban todos los estratos de la sociedad, todas esas personas quedaron sin sus derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación. A mí me han amenazado y me han dicho las cosas más atroces, con lo cual a mí no me extrañaría que quisieran atentar contra por mí. Por ejemplo, ¿qué te dijeron? Que me van a violar, que me van a poner un tiro en la frente. Y cuando Eso hice la ahora, denuncia, hace poco. hace unos años, cuando hice la denuncia por el que me iban a poner un tiro en la frente, en la próxima escuela en la que diera alguna charla sobre las víctimas del terrorismo, hice la denuncia penal con el patrocinio del doctor Carlos Manfroni, y el fiscal simplemente dijo que como yo no podía identificar al usuario de la red social que me había amenazado de esa manera, entonces se desestimaba la denuncia. Acota Milei y ya vamos a Julio porque Julio nos introdujo en el tema. Acá hay algunas cosas muy graves. Porque ya te aviso, están operando para que Victoria no asuma. Y en el caso mío, si no pueden evitar que asuma, los señores de la boina blanca están tejiendo estrategias para hacerme zancadillas en el Congreso y pedir después mi expulsión. Esos. Decirle a los señores de la boina blanca. De la boina Tiene un blanca. error, la doctora, que es confunde terrorismo de Estado. No. Sí, no, Pero, me lo explicó Carlos, acá. a ver, confunde terrorismo Carlos. de Estado con la situación de los Ya voy montoneros, a que yo no Julio. niego Carlos, indemnizaciones. para. Indemnizaciones A ver, no las ella, niego. ella nunca negó el terrorismo de Estado. Ella lo que dice es que había terrorismo de los dos lados. O sea, hubo crímenes de los dos lados. Los dos crímenes son atroces. Obviamente que los que cometió el Estado son muchísimo peor porque claro, tienen el eso. monopolio de la violencia. Eso es lo que Es infinitamente peor si vos querés. Pero vos no podés negar que hubo víctimas del lado, digamos, inocentes a manos de los terroristas. Y esa es la posición que levanta, digamos, o sea, Victoria no es negacionista. Victoria dice, pará, hubo crímenes de un lado y del otro lado también. Los de un lado son aberrantes porque tienen el monopolio de la violencia, pero eso no quita que del otro lado no se hayan cometido delitos. Cuando Julio dice, no está la placa de Rucci, es una locura. Digamos, si se levantara Perón, ¿qué diría sobre eso? No, estoy pensando y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La doble vara, la doble moral. ¿Por qué hay doble vara? Es muy ¿Por qué hay doble difícil vara? ponerse de acuerdo y dialogar Pero, así, llegar a una unión nacional Viviana, para ¿por mirar qué hay para doble adelante y vara? proyectar un futuro. Pero ¿por qué hay doble vara? ¿Sabes por qué? Porque no están claros los valores morales. Acá los valores morales son móviles. No, bueno, si roba este está bien, si roba el otro está No, mal. aparte, en el caso de Victoria, digo, la votaron, la eligieron. Exactamente. La Y yo eligieron. digo, estoy orgulloso de haber estado en una lista donde esté Victoria Villarruel. O sea, para mí es una persona de un nivel de formación impresionante, con un background gigante, pero además una gran persona. Gracias, Milei.